un día a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I. ¿Realmente fue el Papa Dámaso quien creó la Biblia? Descubre la verdad histórica detrás de esta afirmación y por qué necesitamos revisar los argumentos detrás de esta teoría ampliamente aceptada. El Concilio de Roma del año 382 es una pieza clave en la afirmación de que el Papa Dámaso definió el canon de la Biblia. Sin embargo, al investigar esta teoría, encontramos varias áreas donde faltan pruebas concretas. No existen fuentes directas ni documentos originales que confirman que el Papa Dámaso elaboró una lista definitiva de libros canónicos en ese concilio. Los escritos disponibles son escasos y en su mayoría posteriores a este periodo. San Jerónimo, por orden de Dámaso, tradujo la Biblia Vulgata, pero esto se limitó a la corrección y revisión de textos ya existentes como la Vetus Latina. No fue una creación completa nueva del canon. Además, los textos ya estaban organizados en función del Antiguo y Nuevo Testamento. Ningún cura de la Iglesia o documento antiguo menciona explícitamente que Dámaso definió el canon. Los registros históricos de la época muestran que el proceso de definir los libros canónicos fue gradual y discutido a lo largo de varios concilios y no en uno solo bajo el control de una sola figura. En la época de Dámaso, la ICAR se encontraba en un proceso de organización doctrinal, pero las decisiones importantes eran tomadas en conjunto por los diferentes líderes eclesiásticos y no de manera unilateral por una única persona. Estos puntos demuestran que la teoría del Papa Dámaso como único creador del canon bíblico no tiene un respaldo histórico claro y debe de ser revisada con base a las evidencias existentes. Ahora vamos a profundizar en quienes realmente participaron en la redacción de esos libros sagrados, cómo se recopilaron los datos y la diferencia entre hacer un libro y simplemente compilar escritos. La Biblia no fue escrita por una sola persona o en un solo momento. A lo largo de las diferentes épocas y por múltiples autores se fueron recopilando y documentando los textos sagrados que ahora forman parte del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces comencemos con el apóstol Pablo, que fue uno de los principales escritores del Nuevo Testamento. Sus cartas dirigidas a diversas iglesias y comunidades cristianas forman una parte fundamental del canon bíblico. Por ejemplo, los romanos, corintios, gálatas y filipenses. En 2 de Timoteo 3:16 se menciona la inspiración divina de sus escritos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. El apóstol Juan, que es otro autor destacado, él escribió los evangelios y varias cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. En el evangelio de Juan, él mismo dejó claro su papel como escritor divino en el prólogo. Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. El apóstol Pedro, él también dejó varias cartas en las que guía a la iglesia primitiva. Primera de Pedro y segunda de Pedro. En segunda de Pedro 3:15, Pedro menciona que los escritos del apóstol Pablo son parte de las escrituras. En cuanto a la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, dice, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. También Moisés en el Antiguo Testamento. Él es considerado uno de los principales escritores, especialmente de los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomios. En Éxodo 17:14 Dios manda a Moisés a escribir algo. Escribe esto en un libro para memoria futura. También los profetas. Varios profetas escribieron libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Entonces estos verdaderos autores de la Biblia dejaron sus escritos como testigos de la verdad de Dios, demostrando la voluntad de Dios para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Entonces vamos a mirar la diferencia entre escribir y recopilar.
Es importante diferenciar entre los autores originales que escribieron textos y aquellos que simplemente recopilaron o tradujeron estos escritos. Los primeros fueron los apóstoles, profetas y sabios que recibieron revelaciones divinas y plasmaron sus enseñanzas en las escrituras, mientras que los recopiladores como San Jerónimo fueron quienes ajustaron y tradujeron estos textos a nuevas versiones como la Biblia Búlgata, bajo la dirección de papas y concilios. A lo largo de la historia, aunque la Biblia es inspirada por Dios, ha habido modificaciones y traducciones que han generado confusión entre los creyentes. Es importante distinguir entre los escritos originales y las posteriores alteraciones para entender con precisión lo que los apóstoles y discípulos enseñaron realmente. Los primeros concilios y líderes eclesiásticos desempeñaron un papel crucial en la recopilación de los libros bíblicos, pero debemos tener cuidado con los cambios que se hicieron en los textos originales. Concilio de Hipola 393 después de Cristo y Cartago 397 después de Cristo. Estos concilios ratificaron oficialmente el canon de la Biblia, incluyendo los textos aceptados por la Iglesia Católica en su versión final. Sin embargo, esto no significa que no existieron manipulaciones previas. Los cambios comenzaron mucho antes con traducciones como la Búlgata, que fue dirigida por San Jerónimo, por orden del Papa Dámaso. En este proceso se hicieron ajustes para adaptar ciertos pasajes a doctrinas ya establecidas como la idea trinitaria. Uno de los pasajes más debatidos y manipulados es Mateo 28:19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje, ampliamente aceptado en su traducción moderna, ha generado confusión debido a su vinculación con la doctrina trinitaria. ¿Por qué se cambió? Originalmente el pasaje decía, bautizándolos en mi nombre. ¿Por qué se cambió? Originalmente el pasaje decía, bautizándolos en mi nombre. Mateo 28:19 o papiros originales. Este cambio se realizó con la intención de imponer una interpretación trinitaria que no estaba completamente definido en los escritos de los apóstoles. Los apóstoles practicaban la doctrina en el nombre de Jesucristo, como se muestra en Hechos 2:38. El cambio a una fórmula trinitaria surgió después del Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, y fue reforzada por el Concilio de Roma, como mencionamos antes. Estos ajustes han llevado a la confusión, ya que la práctica inicial era mucho más sencilla y directa: bautizar en el nombre de Jesucristo. Muy bien, amigos, ya viendo estas diferencias en las traducciones de la Biblia, no es malo investigar ni aclarar lo que realmente está escrito. Sabemos que en los originales, en los papiros antiguos, no siempre coincidimos con las tradiciones modernas. Por lo tanto, es importante buscar la verdad y no aceptar todo como absoluto solo porque está escrito. La Biblia es inspirada por Dios, pero debemos buscar en sus orígenes para entender su verdadero significado. Déjenme sus comentarios sobre este tema, dale like y que Dios les bendiga.